Hola, qué gusto que nos acompañen a este webinar del Hospital Médica Campestre. Esperamos que este tema les resulte útil e inspirador. El día de hoy, nuestro moderador será el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre, médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El Dr. Ramírez tiene además una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en Administración de Hospitales y Servicios de Salud por la Universidad Cuauhtémoc y un doctorado en Administración por la Universidad IEXPRO. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues como cada jueves tenemos un tema sumamente interesante. Y me imagino que así lo es porque justamente tenemos muchas personas detrás de la pantalla que nos están siguiendo a través de esta transmisión. Y bueno, es verdad el dicho que dice que menos es más. Y es muy común, sobre todo en los adultos mayores. Tenemos la conciencia de que conforme vamos pasando en nuestra etapa cronológica de vida, pues justamente se van agregando enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, en algunos pacientes la artritis, enfermedades gastrointestinales, y eso pues nos hace que de una u otra medida comencemos a tomar ciertos tipos de medicamentos. Ya tomamos el antihipertensivo, tomamos el hipoglucemiante, tomamos el medicamento para la dispepsia, tomamos el medicamento para dolor, tomamos el medicamento para la tiroides, tomamos las vitaminas, tomamos los suplementos, tomamos esto, tomamos lo otro. Y pues desafortunadamente no quiere decir que sea la mejor práctica que podemos realizar. Y efectivamente, en la geriatría es un término muy bien utilizado, menos es más. A veces incluso retirando estos medicamentos es suficiente para tratar algún tipo de enfermedades o consecuencias que pueden llegar a presentar. Y es por eso que el día de hoy vamos a tener una plática muy interesante. Vamos a hablar sobre lo que es el uso responsable de los medicamentos, sobre todo en los adultos mayores. Y para eso tenemos la participación de la doctora Saraí Panti Grajales. La doctora es médico geriatra. Y pues bueno, ¿quién más que un geriatra que nos ayude a explicarnos por qué no debemos de tomar tantos medicamentos los adultos mayores o por qué en algunas circunstancias se presenta el tema de que el adulto mayor ya no requiere medicamento para la presión y mágicamente se cura, ¿no? No es que se haya curado mágicamente, es que existe un proceso fisiológico que la doctora nos va a comentar a lo largo de este webinar. Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenida a esta su casa, a este webinar. Muchas gracias, doctor Guillermo. Y bueno, vamos a dar la información que les sea útil a los cuidadores y a los pacientes que se están conectando. Muchísimas gracias, doctora. La escuchamos con mucha atención. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Les voy a contar la experiencia con un paciente. Les cuento el caso de mi pacientita Emilia, de 74 años. Esta paciente llegó conmigo traída por su nuera, quien estaba muy preocupada porque la paciente había tenido 2 caídas. La segunda fue muy importante. Tuvo una herida en su cabeza que requirió suturas. La paciente estaba presentando problemas de deglución, problemas para poder hablar correctamente. Su cara estaba como rígida, sin poder hacer mucha expresión facial. Me contó su nuera que hacía años que tenía diagnóstico de depresión y ansiedad y recibía tratamiento psiquiátrico. Solo que con el transcurso de los años, empezó a presentar estos síntomas. Posteriormente se puso muy rígida, como que si fuera un robot, o quisiéramos mover una tabla. Súper duras sus articulaciones, al punto de que ya no podía ir al baño en la noche, que tuvo estas 2 caídas y que ya no podía deglutir alimentos, ni tampoco podía hacer expresiones faciales. Y bueno, hicimos la valoración geriátrica, que incluye evaluación del estado cognitivo, la funcionalidad, ver cómo camina el paciente, la historia de sus diagnósticos, en este caso un diagnóstico psiquiátrico, y el transcurso de su tratamiento. Me contó su nuera que había acudido con un médico y que al ver su temblor y rigidez que estaba presentando,
le agregó un medicamento agregado que es la cinaricina. Y bueno, en geriatría tenemos muy en cuenta algo que se llama cascada de prescripción, que tiene que ver con conocer los efectos asociados de los medicamentos y qué hacer cuando esto ocurre. En este caso, pues probablemente el médico tuvo una buena intención y agregó cinaricina por el temblor, pero probablemente esto pudo haber agravado la situación. En la consulta lo que hicimos fue explicar que muy probablemente se le estaban acumulando los medicamentos en su cuerpo y estos eran efectos secundarios, la rigidez, la disfagia, que es la incapacidad para la deglución, las caídas, que probablemente eran efectos de los medicamentos que ya estaba tomando y que necesitábamos reducir las dosis. También explicamos que necesitábamos hacer una tomografía de cráneo pues para evaluar que no tuviera algún problema secundario y le agregamos analgésicos porque la paciente, a pesar de que no nos podía decir que la estaba pasando muy mal de dolor, pues su expresión se notaba. ¿Cuál fue mi gusto? Que a los 7 días regresó con favorablemente una tomografía sin datos de pues alguna complicación como alguna hemorragia cerebral. La paciente llegó caminando y pues fue mucha satisfacción y alegría para mí como médico. Le pedí a la paciente que se tomara la foto conmigo, y es la foto que tenemos en la pantalla. Y bueno, este es un caso que frecuentemente vemos en geriatría. Los geriatras, fuera de intentar o agregar más medicamentos, hacemos una revisión exhaustiva de los tratamientos y a partir de eso es cuando damos indicaciones. La moraleja en este caso es que hay que conocer la duración del tratamiento y cuando el paciente empieza a cambiar en el tiempo, requiere ajustes de dosis y revaloraciones frecuentes para evitar estos efectos que son efectos adversos. Hablar de farmacología puede ser como hablar de un mundo extraño. Es algo raro si no te dedicas a cuidado de la salud. Es una materia compleja que dura en algunos casos 2 años. Incluso es una especialidad médica, la farmacología clínica. En un hospital de Monterrey muy conocido, yo recuerdo en cuidados intensivos, había un farmacólogo clínico que iba cama por cama haciendo análisis de los medicamentos que se le indican a los pacientes y en un recuadro inferior hacía sus observaciones, recomendaciones en cuanto a dosis, en cuanto a interacciones, incluso en cuanto a dieta que podría afectar la farmacocinética de los medicamentos. Para explicar un poquito más esto, imagina que nuestro cuerpo, nuestras células, tienen muchos candados para que entren o salgan moléculas que sirven para activar o desactivar funciones. Y las llaves son los medicamentos. Entonces, si damos un medicamento, es la llave de entrada para abrir candados en las células y que se liberen sustancias que van a hacer el efecto deseado de los medicamentos. Pero, ¿cuál es la complejidad? Algunos medicamentos funcionan como llaves maestras que pueden abrir muchos candados y pueden ocupar esos espacios. Y cuando agregamos otro medicamento, probablemente o no funcione porque esos candados ya están abiertos o puede incluso potenciar el efecto de otro medicamento. Entonces, para hacerlo más entendible, los medicamentos son sustancias que abren candados dentro de las células y pueden unirse a ellas y pueden desencadenar reacciones en el cuerpo
y cuando son muchas llaves diferentes pueden accionar diferentes formas en las que las células reaccionan, ¿sí? Espero que haya quedado un poco más entendible cómo funcionan los medicamentos en el cuerpo. Para hacer esto todavía un poco más complejo, hay que tener en cuenta que conforme los humanos vamos avanzando en edad, así como los bebés tienen una composición corporal diferente a la de un paciente joven, también los ancianos tienen una composición corporal diferente. Por ejemplo, la cantidad de agua corporal es menor, es decir, el cuerpo tiene menos agua. Disminuye la masa magra, es decir, la masa que contiene los órganos y los músculos. Aumentan los lípidos, la grasa corporal. ¿Y esto cómo influye? Los medicamentos, muchos se unen a la grasa, y muchos se unen al agua. Entonces, si un medicamento, por ejemplo, los medicamentos sedantes o anestésicos que se unen a la grasa corporal, van a permanecer más tiempo en el cuerpo que en un paciente que tenga menos grasa. Incluso los anestesiólogos, al tener esto en cuenta, calculan las dosis de los medicamentos en dosis menores, esperando la respuesta diferente del adulto mayor. También hay que tener en cuenta que la función renal disminuye. A partir de los 80 años, se menciona que tenemos la mitad de la función renal. Entonces, teniendo este panorama, tenemos que saber que la vida media de los medicamentos que se adhieren a la grasa y al agua, probablemente la vida media del medicamento va a ser mayor. Es lo que trata de explicar esta gráfica. Tarda más en depurarse, se acumula más rápido y el efecto que tenemos del medicamento es más prolongado. Entonces, las personas mayores en promedio toman de 5 a 7 medicamentos, pero con las características que mencionamos anteriormente, presentan 2 veces más reacciones adversas. Las reacciones adversas son reacciones que, pues, no son buenas, pueden llevar al paciente a tener, dependiendo del medicamento, claro, cuestiones graves como hemorragias, como caídas, sangrados, convulsiones. Entonces, los pacientes, entre más medicamentos tomen, más interacciones hay entre ellos y más reacciones adversas. Las reacciones adversas se pueden presentar incluso con dosis, digamos, indicadas por un médico a dosis apropiadas. ¿Por qué? Por las características de los pacientes ancianos que ya tienen estos cambios en su cuerpo. Hay que tomar en cuenta que hay pacientes que, por decir un ejemplo, le indicamos un medicamento para dormir. Hay pacientes que por su farmacobiología y su genética pueden ser muy sensibles a este medicamento y con un cuarto de tableta ya no se levantan en 2 días. Pero hay pacientes que por sus características genéticas y físicas pueden tomarse 2 tabletas y a duras penas pueden dormir. Entonces, también afecta su genética en su respuesta a los tratamientos. Otra cosa importante es que las hospitalizaciones, si nos ponemos a analizar un hospital promedio, 25% de los pacientes de más de 80 años tienen reacciones adversas a los medicamentos. Por eso en los hospitales hay un departamento que se llama farmacovigilancia, porque hay que estar al tanto de qué paciente puede presentar complicaciones al indicar tal o cual medicamento. En medicina hay términos que suenan raro, como síndrome geriátrico y polifarmacia.
Esto nos trata de explicar el problema de la respuesta del paciente adulto mayor a la gran cantidad de medicamentos. Para poder definirlo, significa que tiene un impacto multidimensional, es decir, al paciente este problema le afecta en su estado psicológico, funcional, la capacidad de autocuidado, bañarse, vestirse, trasladarse, aumenta enfermedades. Como bien decía el doctor Guillermo, a veces el medicamento es el que lo está enfermando, ¿verdad? Aumenta la mortalidad. Malamente lo consideramos como normal, como muchos estereotipos en la vejez que tenemos. Es multifactorial. Ahorita vamos a desgranar qué factores son los que afectan para que esto aparezca. Invariablemente esto aumenta con los años. Entre más años tiene el paciente, más probabilidad de presentarlo. Ahora, nuestra población mexicana, y me atrevo a decir que América Latina, tenemos un problema en cuanto a decidir o elegir el tratamiento que debemos seguir. ¿Por qué? Porque muchos pacientes piensan que ellos pueden elegir qué medicamentos usar para cuál o tal padecimiento. El problema no es que no tengan, digamos, la capacidad de decisión, sino el desconocimiento de lo que implica tomar un medicamento y los efectos asociados que puede tener. Muchos pacientes pues siguen las indicaciones de la comadre, de la vecina, no sé, todas las recomendaciones, pero lamentablemente esa no es una actitud pues que va a favorecer el control de tus enfermedades y de tu salud. ¿Por qué? Porque atrasa el diagnóstico, ¿sí? Muchos pacientes llegan ya en estados de gravedad porque se la han pasado tomando analgésicos y no se han hecho estudios para diagnóstico de por qué están teniendo dolor, ¿sí? Se prolonga la enfermedad o se agrava. Luego ya tenemos que entrar a cirugía, ¿verdad? O tener otras terapias o otros tratamientos más agresivos. Si lo hubiéramos detectado a tiempo, probablemente no hubiéramos llegado a eso. Y bueno, si vamos agregando así cada vez medicamentos, hay más interacción entre ellos, es decir, uno contrapone a otro. Y bueno, ahí voy a hacer un hincapié. La dependencia. Lamentablemente, en los sistemas de salud, por quizás disponibilidad, se indican medicamentos para dormir y se indican mes tras mes, lo cual no es una indicación apropiada y los pacientes desarrollan dependencia. Sabemos los efectos negativos que tienen las benzodiazepinas como el clonazepam y mucho más en el adulto mayor, que está relacionado a deterioro cognitivo, caídas y dependencia funcional. Lamentablemente, como desde sus 50 años empezaron a tomarlo sin tratar de hacer medidas como higiene del sueño, que es lo que principalmente es lo que hay que implementar, salvo algunos casos de que ya tengan un diagnóstico pues de psiquiatría y que realmente tengan una indicación de continuar el medicamento. Cuando llegan a la consulta de geriatría y tratamos de reducir la dosis y cambiar por algún medicamento con mejor perfil, pues no es posible, ¿verdad? Ya los pacientes, si yo no le indico el medicamento, probablemente va a encontrar una receta por él en algún otro lugar. Entonces, los que les comentaba, a partir de 5 medicamentos, hay interacción entre ellos del 40% y más de 7 medicamentos, probablemente hay una interacción entre ellos
hasta del 80%. En geriatría, llegan los pacientes con recetas de hasta 23, 25 medicamentos y son pacientes con una gran complejidad porque tienen muchos padecimientos. Aparentemente sí tienen la indicación de tomar sus 25 medicamentos y se vuelve algo complejo tratar de reducir su polifarmacia, pero sí hay formas de hacerlo. Ahora, ¿qué perfil de pacientes son los que tienen más riesgo de presentar eventos adversos, que son los que les comentaba, discapacidad, caídas, muerte? Los pacientes entre más edad avanzada, pues más riesgo. Se ha visto que las mujeres, el sexo femenino, mujeres muy delgadas, con índice de masa corporal bajo, que tengan múltiples enfermedades y que tengan algún grado de discapacidad. Hay que tener muy en cuenta que este perfil de pacientes pueden presentar todavía más eventos adversos relacionados con los medicamentos. Si tú eres profesional de la salud, hay que tener en cuenta estos términos y estudiarlos. Las reacciones adversas a los medicamentos, tenerlos muy en cuenta, saber sobre las interacciones de los mismos, entender y tratar de evitar las prescripciones potencialmente inapropiadas y ver por qué los pacientes no tienen adherencia a sus tratamientos, ¿sí? A mí sí he tenido la experiencia de que indico un medicamento, por decir antidepresivo, el paciente se siente mejor y ya no me lo voy a tomar, ya me siento bien, doctora. Número 1, los antidepresivos no se suspenden de un día para otro. Número 2, hay una alta tasa de recurrencia de la depresión si se suspenden de pronto. Entonces, hay que evaluar el entorno y la situación particular del paciente para decidir si es apropiado suspender tal o cual medicamento. Otra cuestión que es muy común es algo que se llama cascada de prescripción. Es algo parecido a, bueno, es lo que ocurrió en el primer caso que les comenté de la paciente Emilia. En su caso, ella presentó temblor y rigidez, que es secundario a medicamentos, y para el temblor algún médico le agregó cinaricina. En este caso, podemos analizar la cascada de prescripción de la amitriptilina, que es un buen antidepresivo con mejor perfil para pacientes jóvenes. El efecto esperado secundario es sequedad de la boca. Si no explicamos esto al paciente, probablemente, y empieza con tos por su sequedad de la boca, va a sufrir y va a buscar al gastroenterólogo descartando reflujo y le van a dar omeprazol. Va a ir con el alergólogo porque sigue la tos y le va a dar fluticasona. O va a ir con el otorrino y le va a empezar a dar inhaladores. ¿Se dan cuenta? Ahí ya se agregaron 3 medicamentos que están tratando de tapar el síntoma de la amitriptilina, que es el efecto del medicamento inicial. Entonces, hay que hacer una buena historia clínica de los medicamentos que se están tomando y tomar en cuenta los efectos secundarios y explicarlos al paciente, ¿verdad? Darle alguna otra estrategia para la sequedad de la boca o reducir la dosis. Igual, en esta tabla, que está muy padre, puedes ver en la parte de la izquierda medicamentos que se usan súper comúnmente. Por ejemplo, bloqueadores de los canales de calcio, ¿sí? Que son muy frecuentemente dados para hipertensión arterial. ¿Cuál es su efecto secundario? Edema de las piernas, principalmente edema periférico. Y
¿Qué es lo que se hace comúnmente? Vemos que se están hinchando las piernas, diurético, ¿sí? Teniendo en cuenta que los medicamentos tienen efectos secundarios, podemos cambiar por otro bloqueador de canales de calcio, ¿sí? Pacientes, súper común, pacientes geriátricos que usan diuréticos, que les están aumentando sus síntomas de incontinencia. ¿Qué podemos hacer? Dar el diurético más temprano, por la mañana, que sea el primerito, para que ya no tenga el efecto marcado por la tarde o noche y no empeore su problema de incontinencia. Y así nos vamos revisando los medicamentos. Sabiendo los efectos secundarios, vamos a evitar la cascada de prescripción. Ahora, adultos mayores. ¿Cuáles son los medicamentos que más muertes causan? Los medicamentos autoadministrados. Ahorita les voy a dar unos tips para saber qué paciente sí puede tomar sus medicamentos por sí mismo y qué paciente requiere que alguien se los administre. Los AINES, que son los antiinflamatorios no esteroideos, que son de venta libre, que salen en la televisión para curar todos los dolores. Ahorita les voy a hacer algún comentario de los antiinflamatorios y los medicamentos que ya tuvieron una prescripción inapropiada, no adecuada. Ahora, esta diapositiva, tómenle una foto. Los antiinflamatorios son de los medicamentos que más ventas tienen, que salen en todos los comerciales de las telenovelas y que los pacientes se los toman fácilmente como si fueran caramelos, casi puedo decir, pero tienen un rango terapéutico estrecho. En geriatría tratamos de no usar la indometacina. Es de los más dañinos. Y los demás, piroxicam, meloxicam, usarlos por el menor tiempo posible. Si el paciente tiene mucha sensibilidad gastrointestinal, asociarlo a un omeprazol o algún inhibidor de protones, ¿sí? Dejar espacios sin tomar el medicamento, agregando algún medicamento con un perfil más benévolo, como el paracetamol con horario, y buscar otras estrategias para control del dolor. Pero más de 15 días, si no hay una indicación muy específica de cirugía, caída, inflamación, no hay que continuar el consumo. Y aquí sí tengo un comentario. He tenido pacientes en este último año que la verdad sí me da como mucho, pues, impotencia, porque estos medicamentos que voy a presentar, esta lista, son medicamentos que los venden, tengo entendido, en los tianguis, en los mercados, bajo estos nombres que aparecen en la izquierda. Pero, ¿qué creen? Contienen corticoides, que son medicamentos que normalmente se usan para tratamiento del cáncer, para tratamientos de reumatología. Son medicamentos antiinflamatorios superpotentes. El problema no es que sean potentes, sino que tienen una cascada increíble de efectos secundarios. Los pacientes me llegan con insomnio, descontrol de la presión, les diagnostican diabetes, traen problemas en la piel súper intensos, como un rash, que parece que la piel se les vuelve como de papel, aumento de peso muy importante, aumento de la glucosa. Estos son efectos esperados de los medicamentos, por ejemplo, como la prednisona. Y los toman como si no hubiera ningún problema o como si fuera
no sé, un medicamento inocuo. Y todo esto bajo la leyenda que son naturistas, ¿sí? El hecho de que te digan que algo es naturista no significa nada. Los medicamentos, los elementos activos vienen muchos de extractos de plantas que finalmente son medicamentos también. Entonces, ¿cuál es el problema? Que estos medicamentos no tienen dosis, no sabemos su vida media, no sabemos el vial en el que vienen, cómo funcionan, ni siquiera sabemos qué dosis tienen. Nos damos una idea por los efectos que se ven en los pacientes. Entonces, estos medicamentos, por favor, no los consuman. Vayan a consultar para ver qué otras alternativas hay. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que de pronto un paciente ya tenga la polifarmacia? Que se haya indicado un medicamento sin una evaluación geriátrica o gerontológica. La evaluación de geriatría evalúa la capacidad cognitiva del paciente, si vive solo o acompañado, si sabe leer indicaciones, si tiene buena visión para ver, o sea, si tiene bien su capacidad visual, ¿sí? Otro gran problema es falla en establecer la duración. Siempre tenemos que poner cuántos días, indefinido, por un año. Falla en descontinuar medicamentos innecesarios o ineficaces. A veces los pacientes reciben recetas igualitas vez tras vez y a veces el medicamento no hizo el efecto que queríamos y se lo seguimos indicando. Eso no es correcto, hay que evaluar y poner metas en cuanto a un tratamiento. Si no es efectivo, cambiarlo. No educamos a nuestros pacientes y a sus cuidadores. La consulta de geriatría es larga porque sí es un espacio en el que tenemos que explicar la receta, cómo se toman los medicamentos y los horarios, y monitorear qué es lo que pasa con los tratamientos indicados. Algo que a mí me gusta hacer cuando son medicamentos, digamos, delicados, es a la semana, a los 3 días, hacer una llamada para ver si hubo algún efecto adverso. La automedicación, que ya lo comentábamos, hierbas y la mala percepción de salud. Los pacientes que siempre se sienten muy enfermos, muy probablemente van a estar tomando y buscando medicamentos para sentirse mejor. Si eres profesional de la salud, estos son algunas herramientas que están publicadas para saber de cada medicamento, las características de efectos asociados, cómo prescribirlos adecuadamente. Los criterios de stop y start nos hablan de en qué padecimientos sí están indicados iniciar y en qué padecimientos no están indicados iniciar tal o cual medicamento. Incluso existen aplicaciones en las cuales tú puedes meter la lista de los medicamentos que usa tu paciente y una inteligencia te dice las interacciones a las que hay que evitar o las que hay que hacer algún ajuste, incluso interacciones con alimentos. Entonces, antes de prescribir un paciente, es importante, 1, saber si el paciente tiene el dinero para comprar un medicamento. Es importante saber esto porque si damos un medicamento, ya sea muy costoso y el paciente no lo va a poder continuar, pues probablemente no va a haber buena adherencia al tratamiento. Y podemos buscar otras opciones de algo más accesible. Si es capaz de entender una terapia, si es capaz de leer y comprender indicaciones. En geriatría, cuando hacemos la evaluación cognitiva y nos damos cuenta que el paciente no es capaz de recordar indicaciones, en ese momento decimos, la responsabilidad de los medicamentos es del cuidador. Incluso no dejar los medicamentos al alcance del paciente, porque hay pacientes que ya tienen
pues muy arraigada la idea de me duele tal cosa y medicamento. Ya tengo sueño, medicamento. Entonces, no tenerlos a la disposición y al alcance del paciente. Entonces, ¿qué es? Un poquito más desgranando las consecuencias de las fallas en las indicaciones del medicamento. ¿Qué causas tenemos? Número de prescripciones. Entre más medicamentos tenga el paciente, va a ser más difícil que los continúe. Mala relación médico-paciente. Probablemente si tu médico no te da confianza, no vas a seguir la indicación, ¿verdad? Cuando damos tratamientos muy complejos, por ejemplo, la insulina, ¿verdad? Requiere saber dosis, almacenamiento, saber las unidades, dónde se aplica. Y si damos esquemas complejos de chequeos de glucosa muy frecuentes, probablemente no va a haber apego al tratamiento. La depresión. Los pacientes cuando están en episodios de depresión mayor, a veces ya no quieren continuar el tratamiento porque no se sienten bien y ya prefieren que pase lo que tenga que pasar. Ahí es responsabilidad del cuidador ver que se esté tomando sus tratamientos. Problemas de alfabetización e idioma. ¿Qué pasa cuando los pacientes no tienen buen apego al tratamiento? Pues más visitas a urgencias, ingresan más a los hospitales, tratamientos innecesarios que se agregan, laboratorios y costos, ¿verdad? De los tratamientos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Como profesional, pues sí requiere tratar las patologías en orden de prioridad. A veces es un reto porque, pues, es difícil descartar qué es prioridad, ¿verdad? Para nosotros y para el paciente. Pero tratar de hacer ese análisis nos puede ayudar. Usar solamente los medicamentos que sean estrictamente necesarios. Usar los criterios que les comentaba que se llaman STOP y START si eres profesional de la salud. Antes de indicar un medicamento, hacer una evaluación geriátrica o gerontológica. Tomarnos el tiempo de educar a los pacientes o a los cuidadores. Como les comentaba, los pacientes en el transcurso del tiempo van cambiando, los padecimientos van cambiando y su composición corporal también. Entonces, los medicamentos tienen que ser ajustados tomando en cuenta esos cambios. Ajustar y destruir medicamentos que ya no se utilizan. Cuando les damos una receta que decimos, estos son los medicamentos que va a usar en estos horarios, siempre recomiendo que si tienen una mini farmacia en su cuarto del paciente, retirar esos medicamentos, tirar los que están caducados y solo dejar los que se están usando en la indicación actual. Y estar alerta de medicamentos de rango terapéutico estrecho. Como paciente es importante que tu médico te esclarezca la duración de los medicamentos, los horarios, qué efectos pueden esperar y como paciente también es responsabilidad decir, este medicamento no me ha funcionado o no siento el efecto que usted me dijo que iba a tener, porque así evaluamos la efectividad de los tratamientos. Y bueno, para terminar, el dolor en el adulto mayor, el tratamiento debe de ser algo integral, que no nos enfoquemos solamente en agregar y agregar y agregar pastillas. Asimismo, con la calidad de sueño y el manejo de depresión y ansiedad. Las terapias que se ha comprobado que sí reducen dolor, mejoran ansiedad y mejoran el sueño, es hacer tai chi, estiramientos, ejercicios de fisioterapia, la meditación guiada,
respiración profunda, acupuntura, Reiki. También la musicoterapia cuando hay demencia o para tratamiento del dolor, aromaterapia, masajes o contacto terapéutico y terapia cognitivo-conductual. Nada más de comentario, estuve rotando en un hospital de psiquiatría en la Ciudad de México y una doctora se dedicaba a ver pacientes con fibromialgia. Era impresionante cómo con la meditación guiada, los pacientes reducen su dolor de manera impresionante. Entonces, hay que buscar terapias alternativas, que estas pues no van a tener los efectos nocivos de los medicamentos. Cuidar sin medicar de más. En medicina es no nocere, ¿verdad? Tratar de no dañar, acompañar con conciencia. Y les dejo mis datos. Un placer. Muy bien, doctora. Muchas gracias, doctora. Se lo agradecemos mucho. Por aquí tenemos algunas preguntitas, si nos puede ayudar de favor. Por algunas preguntas y comentarios, nos comenta el doctor Ernesto. Dice, buenas tardes desde Morelia, es especialista en medicina familiar. Y nos dice, doctora, el uso del clonazepam es un verdadero problema. ¿Qué opina al respecto, doctora? También comparto el problema con usted. Hay que revisar la vida media de los medicamentos benzodiazepinas y elegirlos de vida media más corta. Tratar de reducir la dosis del clonazepam gradualmente y usar las benzodiazepinas de vida media más corta. Y lo más importante es la higiene del sueño, que son como 10 puntos muy importantes, porque a veces los pacientes se la pasan dormidos en el día y sin estimulación, y obviamente en la noche no pueden dormir, no están cansados. Entonces, tener terapia, hacer todo lo de higiene del sueño y reducir el clonazepam y cambiarlo por una benzodiazepina de vida media más corta sería lo más apropiado. Así es. Muchas gracias, doctora. Jaime nos pregunta, doctora, ¿es correcto el uso de suplementos alimenticios en los adultos mayores? Llámese vitamina D, complejo B, vitamina C, etc., etc., etc. Hay evidencia de suplementos como la vitamina D que con fuerza o con mucha certeza podemos decir que sí funcionan. Medicamentos como la vitamina C, complejo B, realmente solamente evidenciando que hay deficiencia de vitamina B, complejo B, requeriría el paciente una dosis para tratar con suplementación. Entonces, no recomiendo el uso de suplementos sin una evaluación previa muy particular de sus padecimientos, ver si tiene una buena absorción, su dieta, cómo está comiendo, porque muchas veces gastan mucho dinero en suplementos y la verdad es que solamente si comiéramos mejor quizás no sería necesario. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Doctora, una pregunta constante que nos están haciendo ahorita en el chat. ¿A partir de qué edad es recomendado acudir con un geriatra? Muy bien. A partir de los 60 años para hacerse un check-up general y cuando ya hay padecimientos como múltiples enfermedades que toman muchos medicamentos o ya como tal achaques como pues problemas de dolor crónico, problemas de pérdida de la memoria, ya caídas, problemas de movilidad, pues ya es un sí o sí que requiere la evaluación de un geriatra. Así es. Muchas gracias, doctora. Doctora, también nos preguntan, obviamente cada vez son más los medicamentos que salen al mercado con mayor utilidad, con más beneficios.
menos efectos secundarios, pero también son más costosos. A veces los medicamentos más seguros de primera línea pues son sumamente costosos y hay medicamentos que sobrepasan las capacidades de muchos de nosotros. Y nos pregunta Jaime, doctora, ¿qué opina de los medicamentos genéricos? Estos considerados en alto costo de algunos medicamentos de patente. Gracias. Me imagino que es como para hacer la sustitución de algunos que ya se encuentran liberados. Sí, los recomendaría. Sí, es una opción para tratar a los pacientes. Definitivamente hay que buscar la alternativa para la que el paciente tiene las posibilidades. Solamente yo les recomendaría evaluar el efecto que se requiere para ver la efectividad del medicamento que están consumiendo. A mí me ha pasado con antidepresivos que a veces con una dosis menor de algún medicamento tenemos buen efecto y con otras formulaciones requieren una dosis quizás como más alta, ¿verdad? Pero hay que adecuarnos al bolsillo del paciente también. Manejó un tema muy interesante, doctora. Bueno, de hecho, a lo largo de la plática el tema estuvo muy interesante, pero hubo conceptos que nos gustaría fortalecer. Uno de ellos, doctora, es los medicamentos naturistas, esos medicamentos mágicos, maravillosos. Dicen por ahí en las escuelas de negocio, aquel negocio que no tiene repercusiones y no tiene riesgo de inversión, pues no es un negocio seguro. Y decimos en medicina, duda de todo aquello que te cura mágicamente. Pero a veces la publicidad es tan buena, tan bonita, tan maravillosa, y las recomendaciones de la comadre, de la vecina, de la amiga, del compadre, pues obviamente sobrepasan estas expectativas. ¿Cuántos casos no conocemos de intoxicaciones, de fallas renales, fallas hepáticas? En general, este tipo de medicamentos, pues que suelen ser más peligrosos y difícilmente de controlarlos. ¿Qué opinión le merecen este tipo de medicamentos, doctor? Pues mi recomendación es que pueden ser muy críticos de los comerciales que son sumamente convincentes, pero teniendo en cuenta, como les expliqué, que la farmacodinamia es una ciencia muy compleja, que un elemento activo va dirigido hacia ciertos receptores de nuestras células, no es ni siquiera lógico que un medicamento pueda curar todas sus enfermedades si son fallas de tantos órganos. Aparte, los medicamentos que tienen estudios y soporte de investigación, pues son medicamentos que llevan años para salir al mercado. O sea, no salen de un día para otro porque los medicamentos que están regulados tienen estudios de investigación en los que han visto qué pacientes murieron, qué pacientes presentaron arritmias, hemorragias. Incluso si un medicamento causa daño, no puede salir al mercado. Entonces, estos medicamentos mágicos, pues que los consuma, pues que se atenga a las consecuencias, porque hay que tener mucha crítica en lo que uno consume. Yo la verdad siento que es un problema de salud pública porque me llegan los pacientes y me dicen, es que mi papá se la pasa en el celular y le están diciendo, una persona en el celular lo está, ahora sí que presionando para que compre tal o cual producto y le piden a los hijos que se los compren, ¿no? Y el hijo, pues muy preocupado, me dice, es que no sé ni siquiera si es un médico el que le está diciendo que lo compre. Entonces, pues hay que informarse bien y no ser víctimas, ¿verdad?, de la mala información y ver qué fuentes, revisar las cédulas de los médicos que están indicando tal o cual medicamento y ver si el médico está actualizado. Muy bien, doctora, muchas gracias. Precisamente ese es uno de los objetivos de estos webinars, que ustedes tengan la información de primera mano de un especialista. Agradecemos todas las preguntas que nos están realizando pues, a través de esta plataforma.
Nos gustaría responderlas todas, pero justamente pues el tiempo ya nos ganó. Pero lo más importante, doctora, nos están preguntando dónde lo localizamos, dónde sacamos cita, para todas aquellas personas que se quedan con alguna duda, que quieren alguna valoración médica, ¿dónde la podemos encontrar? Claro que sí, estoy en la Torre Manantial Medical Center, en el consultorio 204, y las citas las pueden hacer al 477-527-7309. En la torre estamos haciendo un buen equipo de neurocirujanos, traumatólogos, nutriólogos, que les gusta mucho la atención integral del adulto mayor. Entonces, pues vamos a referirlos con médicos que tengan esa sensibilidad. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos acompañan a través de este webinar. Esperamos que la mayoría de las preguntas que surgieron pues se hayan respondido de una manera muy clara, muy asertiva. Y pues bueno, no nos queda más que invitarlos a aquellas personas que tengan la necesidad de acudir a una valoración con un médico geriatra. La recomendación con la doctora pues está aquí presente. Y a nombre del Hospital Médica Campestre, doctora, queremos hacerle llegar ahorita por este medio la presente reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Doctora, muchísimas gracias. Gracias a todos los que nos ven desde casa. Por ahí nos pedían saludos desde Tecate. Un abrazo hasta allá. Y pues bueno, seguimos pendientes. Nos estamos viendo pronto. Pablo, muchas gracias. Gracias, doctora. Bye. Estamos en contacto. Buenas noches.